Si les parece, a nuestro número 10 Better Session, sí, esta vez es el tercero del año, del 2023. En esta oportunidad, María Belén López es quien lo va a estar dando y nos vamos a estar viendo nada más y nada menos que todo lo que sería el código de construcción. Vamos a verlo en particular con California, pero sabemos que hay muchas cuestiones que son más bien internacionales y genéricas para todos los diferentes estados. Belén es arquitecta senior, ya lleva trabajando con nosotros desde nuestros comienzos, ha pasado por varios clientes en Better Pros y siempre fue muy bien referida por nuestros clientes, muy contentos, incluso le han costado a algunos soltarla y decir, bueno, no, invento trabajos para que Belén se quede. Pero bueno, hoy la tenemos con todo su recorrido contándonos sus principales aprendizajes en este trayecto. Así que bueno, sin mucho más, como ya dije antes, espero muchos micrófonos abiertos, espero que participen porque este es el workshop que estamos esperando para el año y queremos que lo aprovechen. Gracias, Lila. Bueno, me presento, soy Belén, por si no aparecía en pantalla. Y bueno, vamos a estar hablando esto del código estadounidense, particularmente del código de California Residencias. Voy a compartir pantalla. Así podemos empezar a hablar de todo. Bueno, en principio, ¿por qué deberíamos aprender sobre el California Building Code? Bueno, principalmente cuando comenzamos a trabajar en un nuevo país, de esa forma también estamos como incursionando en todo lo que es la habitabilidad de ese país. Nosotros como arquitectos lo que buscamos siempre es generar espacios habitables, espacios que nos sean cómodos, que no sé si es una residencia que me sienta que es un lugar acogedor, si es un comercio, bueno, que me invite a quedarme en un restaurante, etcétera, etcétera. Todos esos conceptos de habitabilidad en realidad nos los da el propio código de cada país. Entonces a veces conocer el código no solamente que tengas una limitación técnica, digamos, sino que a veces también es una oportunidad para conocer cómo es ese lugar y obviamente para poder ir un poquito más allá del código, porque a veces lo tomamos como un límite, como lo que no podemos hacer, pero no lo tomamos como, bueno, lo que no está escrito sí lo podemos hacer. Entonces capaz está bueno encontrar esos espacios grises que no estén expresamente dichos para poder traer como nuevas cosas a la mesa. Pero obviamente también hay una parte práctica a todo esto, y que es que también necesitamos aprender el código porque también tenemos que proveerle a nuestro cliente de un material que tenga más, digamos, menos idas y vueltas, digamos, con cosas que realmente hay cosas que tenemos que saber sí o sí para poder generar material de calidad. ¿Qué es lo que deberíamos aprender sobre el California Building Code? Primero y principal, el Código de California está basado en el International Building Code y el residencial en el International Residential Code. Nosotros podemos tomar en cuenta, obviamente, un montón de cosas que aparezcan en el Código Internacional, pero siempre la última palabra cuando estemos trabajando en el estado de California va a ser el Código de California, que es el que en definitiva nos aprueba nuestros planos. Y lo que tenemos que saber también es que California tiene algunas restricciones con respecto a todo lo que es energético, porque tiene como el fin de llegar a ser Carbon Zero en 2030. Con lo cual los códigos cada vez que se renuevan van siendo más restrictivos en ese aspecto. Actualmente está rigiendo el California Building Code 2022. Lo que hace es que los códigos se actualizan cada 3 años
acaba de entrar en vigencia en enero de 2023, así que nada, puede ser que todavía no estemos actualizados con eso, pero bueno, les voy a mostrar un par de herramientas como para saber dónde buscar ciertos datos. Y bueno, principalmente esto, el California Building Code lo que tiene son los datos más duros de lo que es la construcción en California. Le hace usos de suelo, tipos constructivos, o sea, todas las regulaciones para construir en madera, en aluminio, digamos, en todos los tipos constructivos que hay y los materiales que vamos a utilizar para construir. Y además está apoyado por otros códigos que todos en su gran conjunto forman parte de lo que se llama Title 24. Y estos otros códigos que nos van a ayudar, que son Mechanical, Plumbing, Electrical Code, Energy Code, etc., son códigos a los que en general nuestros clientes tienen asesores a los que, con los que se apoyan, digamos, en estos códigos, pero que a nosotros a veces saber ciertas cosas nos simplifica un poco la tarea y esta ida y vuelta que mencionaba previamente. Lo que vamos a ver nosotros particularmente de puntos claves, un poquito más adelante, va a ser todo lo que tiene que ver con residential, que es como la base más práctica y más pura de lo que sí o sí tenemos que saber. ¿Cuáles son los capítulos del California Building Code? Primero y principal, lo que me parece más importante es destacar que nunca vamos a saber todo el código, nadie, es imposible, son 700 páginas cada tomo del California Building Code y todos sus amigos, con lo cual saber de entrada que es imposible que lo sepamos. Con lo cual, lo que sí está bueno saber es que todos se estructuran de una forma más o menos parecida y que entonces, si ya más o menos sabemos qué capítulos hablan de cada cosa, entonces nos resulta mucho más sencillo ir a buscar esa información que nosotros necesitamos, porque no siempre pasa que los códigos estén bien estructurados, pero este, por suerte, es el caso. Entonces, les voy a mostrar. Este sería, bueno, yo tengo el 2019 en PDF, entonces ya está desactualizado, pero hay otras herramientas para ver más moderno. En realidad lo que les quería comentar es más o menos cómo está estructurado. Les puedo mostrar que, por ejemplo, si me voy un poquitito más adelante de la portada, en la página 12 empieza como una serie de resúmenes de los capítulos. Es decir, te cuenta que en el capítulo 1 se habla de administración, de hasta dónde llega cada oficina, ¿cómo se llama? De planning, de building. En el capítulo 2 tenemos definiciones, en el capítulo 3 usos, pero lo que está interesante de esto es que dentro de esos títulos hay todo un texto mucho más específico sobre qué temas se tocan realmente dentro de ese capítulo y muchas veces qué alcance, porque como decía antes, a veces también hay que apoyarse en otros códigos que son accesorios a este Building Code, digamos. Y más adelante tenemos ya lo que es propiamente el índice, digamos, buscando cada ubicación de cada capítulo y de cada una de esos subcapítulos, digamos. Para esto, además, tenemos otras herramientas. Este es mi caso, que a mi cliente, por ejemplo, me pasó el código y yo siempre trabajé con este código y demás. Pero sé que es el caso, sé que no es el caso de muchos y que a veces también quizás no trabajás solo con California y trabajás con otros estados. Y entonces para eso también está bueno recurrir a dos páginas web que yo suelo utilizar bastante, que una es el ICC Digital Codes,
y la otra es la página UpCodes. Ambas son pagas, tienen contenido gratuito, pero muchas veces está limitado en cuanto a lo que uno puede acceder a ver dentro de sus búsquedas. En general, si buscas algo muy específico, tipo una palabra o lo que sea, enseguida te va a saltar el cartel, no, esto es contenido premium. Con lo cual, si entra dentro de tu presupuesto de trabajo, está genial, porque son herramientas buenísimas. Pero bueno, si no, también está bueno, un poco esto que decía antes, saber en qué parte está cada cosa que estoy buscando, cómo están estructurados los capítulos y demás, cosa de que vos puedas más rápidamente encontrar tu contenido y poder resolver tus dudas. Con respecto bueno, estas páginas, yo les muestro las dos, no recomiendo ninguna en particular. La del ICC parece como un poco más vieja, pero lo que tiene de bueno es que cuando hay cambios de código, como pasa ahora en este momento, en general todas las partes del código que se hayan modificado en alguno de sus puntos están marcadas en color. Y eso, me parece a mí, es un buen dato a saber, digamos, porque a veces comparar o estar tan atento a qué es lo que cambió y qué es lo que no cambió del código también es medio difícil. O sea, como digo, no somos todos plan checkers, con lo cual no sabemos todo el código de pe a pa. Y después está otra, UpCodes, que es un poco más moderna y es un poco más amigable al usuario, con lo cual también podés acceder muy fácilmente a códigos de otros estados, entrás y ves cuáles son los más actuales, los anteriores por si tenés que revisar alguna cosa. No sé, la verdad que a mí me parecen que son dos herramientas que suelo usar bastante seguido cuando tengo alguna duda y que me resultan súper rápidas y súper prácticas. Una cosa que les quería comentar, volviendo a lo de los capítulos, es ya entrando como un poco más en detalle, es que hay un capítulo que para mí es un capítulo abandonado del código, o que por lo menos a mí nunca me llamó la atención hasta bastante recientemente, que era el capítulo de definiciones. Cuando nosotros leemos capítulo 2 definiciones, medio que pasa de largo. Lo que significa esto es que es un glosario. Y eso está buenísimo, porque cuando empezamos a trabajar, sobre todo en otro idioma, en el inglés, muchas veces no conocemos ciertos términos y terminamos recurriendo a Google para conseguir una definición que quizás no es la exactamente que necesitamos tener. Les cuento, cuando empecé a trabajar acá, me tocó leer un documento donde aparecía en todos lados el término shear wall. Shear wall, shear wall. No, yo no había escuchado nunca ese término. Entonces, lo primero que hice fue ir al traductor de Google, escribir shear wall y me aparecía muro de corte. Yo soy arquitecta, Buenos Aires, Argentina, muro de corte, casi que tenía que volver a ir al diccionario, porque no me significaba nada. Yo lo aprendí y trabajé muchos años hablando de muro portante, con lo cual a mí no me resultaba nada claro la definición que me daba Google. Pero cuando fui al capítulo 2 de definiciones y empecé a buscar, me apareció shear wall. A wall designed to resist lateral forces, bla, bla, bla. La verdad que fue buenísimo y me pareció una herramienta súper práctica porque en general uno no le termina prestando mucha atención a los glosarios en los libros en general. Y la verdad es que no solo te da la traducción que vos necesitas si no conoces el término y la explicación que necesitas si no conoces el término, sino que además te da cómo se aplica en el código, que es la parte que más nos importa para que nuestros documentos de vuelta sean aprobables.
¿Alguien había usado esta herramienta alguna vez? Van a participar. Para Alguno los ya. trabajos de Toll Brothers sí había que consultarla, pero únicamente para mirar las cuestiones de las velocidades del viento que se deben poner en los construction documents, en los sets. Buenísimo. Muy interesante. Sebastián también dice que él las usaba. ¿Querés contarnos, Seba, cómo la usaste? Si alguien la usa diferente. Pues yo he Con tenido Carlos. yo he tenido contacto más que todo con el código de Nueva York, pero es una plataforma muy parecida. Eh, Creo que el código de Nueva York y de California hay como un overlap en muchas cosas, entonces me resulta un poco familiar, sí. Claro. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, yo tuve que buscar un baño de discapacitados, pero ese era como más general, digamos. Imagino que para todos los estados debe ser igual, y bueno, entonces tuve que hacer un baño de discapacitados, empecé a buscar y era nada, lo copié para poner las medidas mínimas, que era lo que tenía de plano que poner las medidas mínimas que cumplía, obviamente, para que lo Claro, cumple. Así que bueno, fue sencillo, pero claro. estuve buscando algunas cosas, fue otro estado, pero bueno, ahora no me acuerdo cómo se llamaba el que tuve que bajar, porque tal cual, el código entero era pago. Y yo le dije al cliente, mirá, me dicen que es pago, así que yo te voy a buscar las cosas. Me dijo, bueno, sí, está bien. Me parece que tampoco lo tenía, o no sé, no me lo pasó tampoco, así que le avisé, yo puedo llegar hasta acá, estos son los datos que consigo, y bueno, al final todo bien. Y salió todo bien, perfecto. Sí, no hubo problema. Buenísimo. Bueno, si les parece, seguimos contando un poco. Dale nomás. Bueno, esto ya yendo, como les había comentado antes, que íbamos a hablar sobre todo la parte de residencial, que tiene como datos básicos a saber. Todo lo que nos interesa saber sobre la parte residencial está en el California Residential Code, y para nuestro digamos, nuestro conocimiento más importante, digamos, para poder diseñar, está en el capítulo 3, que es Building Planning. Es esto, requisitos mínimos para el diseño, que son todo lo que no podemos fallar, digamos, todo lo que tenemos que saber a rajatabla, que son puntos claves, digamos, luz, ventilación, como en cualquier código, digamos, seguramente ustedes habrán trabajado en diferentes códigos de diferentes estados, incluso en sus códigos locales, con lo cual estas cosas ya sabemos que forman parte de proyectar un espacio. Esto, luz, ventilación, las áreas mínimas, las alturas mínimas, cómo se estructura un baño, como dijo Laura, y los medios de salida. Bueno, en cuanto a luz, ventilación y calefacción, lo que sabemos del California Residential Code es que todo lo que son ¿cómo se llama? Habitaciones habitables, valga la redundancia, digamos, livings, dormitorios, incluso hasta cocinas, van a necesitar un porcentaje en footage del 8% del tamaño total de la habitación. Y en ventilación, eso como luz. Y en ventilación, un 4% del footage total de nuestra habitación. En los baños no tenemos un porcentaje, tenemos un valor fijo, que son 3 pies cuadrados, y como ventilación, 1,5 pies cuadrado. Pero ¿qué pasa?
también sabemos que en los baños no podemos depender, según especifica el código, no podemos depender de que la ventilación sea abrir la ventana. Entonces, siempre vamos a tener que colocar rejillas de ventilación. Esas rejillas de ventilación van a tener que estar calculadas según el California Mechanical Code, que, como les decía, seguramente nuestro cliente tenga un consultant que le hace los cálculos y demás. Probablemente no tengamos que nosotros hacer todo este cálculo, pero sí tenemos que saber que tenemos que prever un espacio para colocar ese exhaust fan. Pero otra cosa que también me disparó este tema de lo que se puede o no lograr en una habitación es pensar en industria. Cuando comencé a trabajar en Estados Unidos me sorprendió la cantidad de productos que ya existen, que ya vienen prefabricados, para generar soluciones muy cotidianas, digamos. Yo no sé si alguien utilizó algún producto prefabricado, como por ejemplo en este caso para generar iluminación interior, como se ve en la foto. Existen unos productos que se llaman Solar Tube, que ingresa la luz, se traslada por una serie de espejos internos y entonces tenés luz natural dentro de un baño que no tiene salida al exterior, y de esa forma tenemos luz natural sin necesidad de perder tiempo como diseñando quizás un skylight que no nos representa el diseño en general o que nos quita prioridad de otras partes de la casa que quizás se lucen más. No sé si a alguien le pasó de conocer algún producto así que le haya facilitado el diseño, si nos quiere contar. Belu, antes que eso, Carlos hizo una pregunta que dice si has visto alguna vez una diferencia entre lo que es el Código de California y el International Building Code. Como que si te ha pasado que hay cosas que son cumplidas por el IBC y no en el Código de California. Me ha pasado en cuanto a términos después cuando son los cálculos de Title 24, que es el cálculo energético. Por esto que comentaba de que California quiere ir a Carbon Zero. No necesariamente con temas de medidas o demás, por eso también les comparto la información porque en general es bastante común a todos los estados, digamos. Pero sí en términos de ahorro energético y cantidad de glazing y demás, ahí sí hay diferencias. Carlos, no sé si se aclaró la pregunta, si querés preguntar algo más por los dos. No, perfecto, gracias. Buenísimo. Bueno, ahora sí, perdón, volvemos a tu pregunta, Belu. Si alguien tenía algún producto prefabricado que hubiese utilizado en sus diseños. Hola, sí. Por ejemplo, para los áticos hay unas ventilaciones que se parecen a estas que muestras de la iluminación, que también son prefabricados, que se instalan debajo del shingle y toda la cosa. Sí, y eso está bueno, ¿no? Porque la verdad que te ahorra tener que pensar vos las aislaciones y demás. Sí, súper práctico, porque son estas cuestiones de la estandarización, ¿cierto? Claro. Es tal cual, por eso cuando estábamos armando esto con Lila lo charlábamos mucho, porque a veces uno pierde la noción de la cantidad de productos disponibles que hay. A mí me pasó, por ejemplo, que en Argentina no hay tanta industria y no hay tanta oferta de todos los productos, y muchas cosas las terminamos haciendo artesanalmente, que no significa de mala calidad, no estoy diciendo eso, pero sí que quizás te toman más tiempo de diseño o de ejecución en obra, y que capaz a veces decir, bueno, aprovecho que ellos tienen un montón de oferta y un montón de formas de colocación y demás para esto, usar recursos que ya tengo, no reinventar la rueda y
y poder focalizarme en otras cosas que quiero que se luzcan más, ¿no? Correcto. Hola, a mí lo que una anécdota fácil, ¿no? Pero una de las cosas que me parece que trabajan muy bien ellos es en el tema de aberturas. Nosotros, yo estoy en Uruguay y me imagino que en Argentina pasan igual. Arquitectos diseñan la abertura, de la forma, del tamaño, de cómo se abre. Y en Estados Unidos son las aberturas que son, tienen medidas estándar, tienen nomenclaturas estándar, que vos sabés, cuando ves un 40-36, sabés qué ventana es, sabés si es DH, SH, vas exactamente al producto y no al invento que vos querés poner ahí. Tal cual, tal cual. Es una herramienta súper práctica para nosotros. Lo que pasa, pues la diferencia, lo que comentabas en cuanto a Latinoamérica, pues Estados Unidos, incluso creo que Canadá también aplica en eso, es que realmente aquí en Latinoamérica es muy barata la mano de obra en comparación con Estados Unidos. Entonces ellos allá, y eso me lo ha explicado más de un cliente en Estados Unidos, es que ellos necesitan hacer las cosas lo más estandarizada posible para de una u otra manera ahorrar al máximo en mano de obra, que lleguen y pum, eso ya está listo. En cambio acá, Claro. pues aquí podemos darnos el lujo de hacer las cosas mucho más, como dices, más orgánicas, más diseñadas pues al gusto del cliente. Tal cual. Sí, es cierto lo que decís, a mí también me lo comentó el cliente muchas veces. Y también, por Apenas ejemplo, Perdón, Santiago, sí, sí. Ok, disculpe. Sí, también, por ejemplo, como se trabaja, por ejemplo, como trabajamos ahí en Toll Brothers, las casas son, sí, también están muy estandarizadas en sus diseños y en sus opciones de diseño. También obviamente construyen con mucho prefabricado y todo eso, pero todo está muy estandarizado para que lo puedan construir fácilmente sin tener que recurrir a personalizar piezas ni nada de eso. Tal cual, buenísimo. Lo que iba a comentar, que yo que no vengo del palo, cuando Belu me trae este tema, le digo, y me cuenta sobre los muebles. Capaz en Argentina tendemos a llamar a un carpintero amigo que nos haga el mueble porque es algo más fácil, más económico, más rápido. Hacer un mueble a medida no es algo imposible. Y me decía que para ellos es algo más, hasta un bien de lujo, tener algo así. Y cómo hacer ese cambio de mentalidad cuando uno está diseñando y está pensando las cosas es fundamental. Tal cual, sí. Bueno, o sea que es una herramienta para aprovechar, básicamente. Tenemos que tomarlo como una ventaja. Bueno, si quieren seguimos adelante. Bueno, en lo que son áreas mínimas de las habitaciones. Bueno, los espacios habitables, el código nos dice que tienen que tener 70 pies cuadrados de área total o 7 pies de lado mínimo. Y que la altura mínima siempre tiene que ser de 7 pies o sea, mínimo de 5 pies en los que son techos inclinados. Con respecto a, lo primero que se me vino a la cabeza a mí cuando vi esto fue en los dormitorios, si yo tengo que establecer esos 70 pies cuadrados mínimos, los closets, ¿se cuentan o no se cuentan? ¿Alguien sabe? Nadie hizo armarios. Nadie tuvo que buscar un armario. Perfecto. Nadie hizo un cuarto tan chico todavía. Muy bien, son clientes generosos. Perfecto. Tengo entendido Bueno, que no se cuentan porque no son espacios habitables. sí, en realidad son espacios de obstrucción
en el caso de que estén construidos en forma embutida. Es decir, si vos tu closet lo haces entre dos muros o con un muro de cierre, ese espacio está invadiendo tus 7 pies de la habitación. Claro, eso vos es igual no- que acá en Argentina, ¿no? O sea, es lo mismo, digamos. Claro, quedaría por fuera, digamos. Igual que en Argentina, hasta el último código, antes del último código, ¿no? Pero sí. En cambio, si vos no prevés un closet y compras un mueble en el negocio amigo y lo pones ahí, puede invadir perfectamente tu espacio. Pero bueno, para que sepan que si van a poner un closet que vaya entre muros o cerrado con un muro, tiene que sí o sí estar por fuera de nuestras medidas mínimas que nos exige el código. Con respecto a lo que son los baños. En los baños, el código residencial no nos pide específicamente un área mínima, más allá de la dada por las áreas de aproximación que necesitemos para cada artefacto o para cada elemento que tengamos dentro del baño. Lo que sí nos pide es que, por supuesto, haya, como en cualquier código, un baño completo por casa. Es decir, tenemos que tener un lavabo, un espacio para lavarse las manos, digamos, un inodoro y un espacio de ducha o de higiene corporal. Puede haber o no, está previsto, un bidet, aunque no sea de uso cotidiano, digamos, digamos en su habitabilidad no suelen usar el bidet, pero sí está previsto que se puede colocar. Lo que sí tenemos que saber es que nuestra altura mínima es de 6 pies 8 pulgadas y tenemos que garantizar un espacio de 32 por 32 para lo que sea tanto shower enclosure como bathtub. Puede ser cualquiera de las dos, pero tiene que haber un espacio asegurado en el baño para la higiene corporal. Después, ¿cómo están dispuestos los accesorios en el baño? Nos lo dice el California Plumbing Code, que lo que nos dice es que básicamente por delante de cualquier artefacto, le hace inodoro, lavabo, etc., tenemos que tener un área de aproximación de mínimo 24 pulgadas. Obviamente que en las buenas prácticas, si puede ser de 30, mejor, pero lo que pide mínimo es 24 pulgadas. Que entre eje de artefactos tiene que haber 30 pulgadas mínimo, y que entre el eje de un artefacto y un muro o cualquier elemento que pueda obstruir el paso tiene que haber por lo menos 15 pulgadas. A ver si alguien sabe o qué piensan, lo pueden ir contestando en el chat. Los toalleros, los portarrollos de papel higiénico, los asientos desplegables para personas con movilidad reducida en las duchas y demás, ¿se consideran dentro de estos 15 pulgadas? Es decir, ¿se consideran obstrucciones de paso en el código? No. No, perfecto. No se consideran obstrucciones. Todo elemento que pueda ser. Pero tienen unas alturas de montaje específicas, ¿no? Sí, eso sí, tienen que estar a una determinada altura, pero eso tiene más que ver con el tema de por dónde van los caños, para que no haya, digamos, problemas de, ¿cómo se llama?, de intersecciones no deseadas, pero no porque sean de obstrucción. Todo el elemento que pueda ser sacable, digamos, que lo podamos remover con facilidad, como un toallero, como un portarrollo y demás, todo eso no cuenta al momento de establecer esas 15 pulgadas. Bueno, y por último, pero no menos importante, medios de salida. Los medios de salida son súper importantes porque también hay muchas restricciones en el código con respecto a todo lo que tiene que ser
a prueba de fuego y demás, porque como estamos trabajando también con estructuras de madera o cosas bastante combustibles, entonces hay algunas restricciones que tienen que ver con prevenir eso. Que es el caso, por ejemplo, de las salidas de emergencia en los dormitorios. En los dormitorios el código nos pide que haya 2 accesos para que una persona pueda ser rescatada en caso de un incendio. Es decir, vas a tener la puerta principal, digamos, del dormitorio, y después vas a tener que tener en una pared opuesta o lo más lejos que puedas de ese primer acceso hacia el exterior, una ventana, sea de abrir o sea tipo slider, que tenga mínimo 20 pulgadas netas libres, digamos, para poder pasar, y 5.7 pies cuadrados de superficie para permitir esto, o el rescate o el escape de la persona ante una situación de fuego. Después, en el caso de circulaciones, todas las circulaciones internas de la casa, el espacio de aproximación a una cocina y demás, siempre tiene como mínimo 36 pulgadas libres. Este 36 lo vamos a tener como medida mínima de paso en cualquier sector de la casa, incluidas las escaleras y los landings de las escaleras. Es decir, si tenemos una escalera de 2 alas, digamos, o partida, lo que ese landing va a tener que tener por lo menos 36 por 36, que igualmente seguramente sea más grande, pero bueno, depende de cómo esté configurada la escalera. Lo que sí puede pasar es que en esas escaleras los handrails pueden invadir las 36 pulgadas, pero no más allá de las 27 pulgadas. Es decir, si nosotros tenemos una escalera que está circundada por 2 paredes y probablemente no necesitemos un handrail, entonces le podemos dar 36. Pero si no, hasta 27 se puede. Y tiene que tener como altura mínima 6 pies y 8 pulgadas. En lo que son las puertas, tenemos que tener neto siempre 32 pulgadas y 78 pulgadas de altura, que son más o menos 6 pies 5. Y todas las puertas tienen que poder abrirse sí o sí a 90 grados. ¿Alguien sabe qué más qué otro requisito tiene que tener una puerta exterior, aparte de estos 2 conceptos de ancho y ángulo? Abrir para La afuera. apertura para exterior. Además. Fire rated puede ser. También. La protección exterior, como un techito de 48 creo que es. La del techito no te la sé. Esa no la sé, pero la puedo buscar. Bueno, una cosa extra que tiene que tener la puerta que da al exterior es que tiene que tener un landing de 36 pulgadas. ¿Qué significa eso? Que tiene que tener un suelo firme donde uno se puede parar para poder abrir y cerrar la puerta saliendo al exterior y para hacer el uso de la llave. ¿Cómo me enteré esto? Porque me volvió como un plan check comment. Porque cuando uno piensa en el landing de la puerta, uno siempre piensa, bueno, una puerta que da al exterior, a mí me pasó por lo menos de pensar, bueno, listo, la puerta de entrada. Obvio que la puerta de entrada va a tener un hardscape en el que voy a entrar con un caminito hermoso, abro la puerta y listo. Por supuesto que tengo mis 36 pulgadas aseguradas. Pero después tenía una puerta en la cocina que daba a una medianera y a un tacho a la que no le puse un landing. Y cuando me volvió como un plan check comment, porque no había dibujado en el plano que la puerta de la cocina que daba a un tacho de basura tenía las 36 pulgadas de landing exterior necesarias. Fue un error súper sencillo, súper
pavo que la verdad ni me di cuenta. ¿A alguien le pasó alguna cosa así similar? Como, no sé, algo que que era muy sencillo y que era muy obvio, pero no se daban cuenta, o que quizás no sabían que aplicaba en todos los puntos. Montones, me pasaba mucho con los approaches para los driveway de acceso al garaje y toda la cosa. Claro. Estuve como 5 respuestas de la ciudad para poder resolver eso. Sí, es tremendo. Y sí, a veces se embolata la cosa. Sí. Creo que también hay que respetar cierta distancia entre la puerta y las paredes aledañas, pero creo que ese es un tema más de Sí. sí, también es como suave. Sí, eso puede ser según el ADA, pero eso, bueno, es algo que iba a comentar ahora también, tiene que ver con otros usos, porque en realidad en residencial, salvo que vos, por lo menos en vivienda unifamiliar, si vos, digamos, si tu cliente es una persona con movilidad reducida, seguramente vas a, obviamente, diseñar con todo lo necesario para que esa persona pueda habitar perfectamente en su casa, digamos, sin tener ninguna dificultad. Pero cuando es una residencia multifamiliar, recién ahí, en residencial, cuando tenés más de 3 unidades, es decir, un condominio de más de 3 unidades, recién ahí nos piden que tengamos ADA compliance en las áreas públicas. Es decir, por ejemplo, en la foto que se ve en la pantalla a la derecha, eso es la piscina común de un complejo de 4 unidades. En ese caso nos pedían que la piscina tenía que tener un acceso para una persona con movilidad reducida. Con lo cual, volvemos a lo anterior de la industria que decíamos, la solución más rápida que se nos ocurrió fue: se venden unos elevadores para piscina, apto piscina, en el cual la persona se puede sentar ahí arriba y se sumerge y disfruta la piscina igual que todo el resto de la gente. Y todo eso gracias a esto, que existen estos productos que nos permiten, digamos, a veces esto, o poner nuestro foco en otras partes del diseño, o simplemente solucionar rápidamente algo que nos comimos previamente, algo que nos faltó. Pero bueno, todos esos eran los puntos claves que vimos. Nada, como conclusión, esto. Quería comentarles que estas limitaciones, digamos, que nosotros siempre vemos en el código, las tomamos como eso, como cosas que no podemos hacer, pero a veces son nuestro punto de partida para saber qué sí podemos hacer o qué otra cosa podemos proponer después de todo esto. Y que además tenemos esto, la industria como nuestro aliado en el diseño. Es ese aliado que nos permite sacarnos de la cabeza como las cosas chiquititas o las cosas que no son tan relevantes en nuestros diseños, pero que si no nos ocupan tiempo. Y el tiempo es súper valioso para nosotros, para nuestros clientes, con lo cual, nada, aprovechémoslo. No sé si hay preguntas. También, chicos, no solo preguntas, si hay cosas que quieran compartir. Cuando con Belu nos pusimos a ver eso y ella me contaba, es como me decía, bueno, puedo estar hablando 5 días y ser muy teórica, que no era tampoco la idea. A ver, Leti, ahí, justo, levanta la mano, participa nomás. Hola, ¿qué tal? En realidad es una consulta que justo se me cortó un poco el audio, entonces no sé si lo comentaron. Si hay modificaciones en los códigos, cuando hablabas de ICC Sí. que muestra los cambios,
¿Hay alguna forma de identificar esos cambios? O sea, porque eso no lo llegué a escuchar bien. Sí, eso decía, está buena la herramienta del ICC porque en el código que figura ahí, nos aparece en color la parte que cambió con respecto al código anterior. A veces es simplemente un parafraseo, digamos, a veces cambian el armado de la oración y a veces es, no sé, quizás una medida o un porcentaje de algo, depende de lo que estés calculando, pero es una buena herramienta porque te permite identificar eso fácilmente. Che, este artículo cambió, bueno, voy al código anterior y me fijo, los comparo. Pero no tenés que leerte todo el código otra vez y sabértelo en memoria porque nadie lo sabe. Gracias. Otra cosa importante que recordar es que cada edificio está regido por el código del año en el que fue construido. Entonces, si es un edificio del año 58, entonces el código que aplica es el del año 58. A menos de que sean temas de ADA, Egress o Accessibility. Eso es cierto, sí. Yo estaba hablando de Toca nuevo, pero eso es verdad. muchas veces actualizar por cuestiones de accesibilidad, de incendios, de muchas cosas. Toca actualizar. Sí, a mí me pasó. Yo estaba trabajando con un arquitecto que era un centro oftalmológico y tenía varios consultorios. Para salir por atrás tenía 3 escaloncitos, para entrar otros 3 escaloncitos, no tenía baños discapacitados, entonces hubo que cambiar todo lo que sería el área de parking para que le diera, para tener la rampa para discapacitados por los 3 escalones, cambiarle la puerta de ingreso porque tampoco cumplía y agregarle el baño. Bueno, al final hubo que hacer bastante de adentro porque era un edificio como del año 50 y algo. Y cayó un día la municipalidad y le dijo, no, esto no está cumpliendo con el código, no sé cómo sería, tal vez hicieron alguna modificación. Eso también, si vos haces alguna modificación que sea más de tanto % del área edificada, ya consideran como que es un edificio nuevo, entonces empieza a correr el código nuevo. O sea que con las remodelaciones también hay que tener cuidado, porque si tiras mucho abajo, entras en código nuevo. Sí. Tal cual. Toca legalizar eso. Sí. Qué buenos esos datos, porque sí, pasa muchas veces que la vivienda, pues normalmente en vivienda, tiene como algunas bondades ganadas previas, pues por el momento en el que se construyó, pero que ya no cumplen ciertos como ciertos retiros laterales o de frente, etcétera, etcétera, y toca actualizar incluso con esa ordenanza de la ciudad, ¿cierto? Entonces, me ha pasado también con clientes que quieren aprovechar eso que se ganaron y construir para arriba, ¿cierto? Ni cortos ni perezosos, pero no los dejan, se lo echan para atrás. Sí, requieren muchos cambios y mucha... Buenísimo. Algo que yo aprendí en un trabajo anterior es que el código se presta mucho para interpretación. Entonces, siempre, pues yo he tenido situaciones en las que el principal con el que yo estoy trabajando mete abogados para pelear, para que le dejen cosas en el código anterior y que no se le aplique el código nuevo. Esto, pues obviamente, pues mi experiencia es más en retail, pero digamos en proyectos en Nueva York es muy común que haya abogados intermediando el código y las interpretaciones de ambos lados. Sí, y pasa bastante en varios lugares eso también. O formas de como, bueno, conseguí esto, premiame con esto otro. Es que también se ve mucho en Nueva York porque ellos sí, como decía Sebastián, trabajan mucho con el código sobre el año que se construyó por el tema de alterations y demás, pero en gran cantidad de otros estados, yo que he tenido experiencia con varios códigos a nivel de Estados Unidos, pues sí hacen que sea compliance con el nuevo código.
pero en Nueva York sí la pelean mucho y de hecho en ese código está como muy especificado en el tema de alterations, cómo el año del edificio define las afectaciones que tiene el código actual. Claro. Sí, súper importante eso para remodelación. ¿Sabes? Una cosa bonita de los códigos también es que según cada estado tiene su particularidad. Me imagino que en California los incendios y los terremotos es como una cosa importante. En Florida los huracanes y la velocidad de los vientos es una cosa clave, pues, y también tiene mucho de manejo y control de riesgo. A propósito de las inundaciones, de todo este tipo de cuestiones a la hora de construir, ¿no? Y también como esos temas de pensar en el contractor y toda la cosa. Bueno, es como muy aleccionador, pues, para nuestra realidad, donde vemos que, bueno, que se hacen de todas las cosas y no de la mejor manera, ¿no? Tal cual. No sé si alguien quiere decir algo más. Creo que ahí un poco también con todo lo que yo aprendo muchísimo con cada uno de los disertantes y me encanta eso, es como, bueno, ¿cómo hacemos que sea un tema que les despierte, pero que a la vez no sea todo un monólogo de Belén hablando sobre un código que tampoco es algo muy atractivo decir a las 2 de la tarde para no hablar 1 hora de códigos? Pero bueno, es en el punto en el que más nos tenemos que adaptar a la cultura del cliente, donde más nos tenemos que poner en sus pies, entender su mirada, y creo que esto es lo que trae, lo que queríamos invitar con estas charlas, de que no sea esto una limitación, que no sea esto algo que digamos, uy, como no vivo en Estados Unidos no lo conozco, todo lo contrario. Y también abrir acá el juego, como me encanta que participaron un montón, fue lo primero que dije y veo que pasó muchísimo. Así que me alegra porque de esto se trata, de cada experiencia que uno va teniendo nutre al resto del equipo y trabajar como la comunidad de arquitectos, ingenieros que acá está presente. Hay muchos acá, felicidades Belén. Muchísimas gracias chicos por venir. Espero que les haya resultado útil. Y me encantó conocer las experiencias de todos, porque estamos todos en este mismo barco aprendiendo, ¿viste? A veces sobre el error, el código y un montón de otras cosas sobre cómo diseñar para Estados Unidos, ¿no?